Bien, de vuelta con ustedes, @en contexto piso I, @Carlos Penaloza y nuestro WhatsApp 0412-700-7606. Mil disculpas a todos los que no pudimos leerle su mensaje. Nuestro invitado dio respuestas muy extensas y no pudimos leer la gran cantidad que nos había llegado a través del 0412-700-7606. Ojalá Eduardo Fernández nos ayude con esas respuestas un poco más precisas a la audiencia. Concretas. ¿Cómo está todo? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación, Carlos. Muy honrado, muy complacido de venir a conversar contigo y con tu audiencia tan Hablando de este panorama, como mencionábamos en la parte anterior con Vicente Díaz, un panorama electoral bastante complejo, donde las inhabilitaciones ahora pasaron a ser el tema. Que Eduardo Fernández no sufre de eso, Eduardo Fernández no está inhabilitado. No, se empeñaron en tomar un camino que yo les hice observaciones, que es el camino de las primarias. Yo les dije, las primarias son muy difíciles de hacer, muy costosas, muy complicadas. Pero segundo, las primarias son un procedimiento que es susceptible de ser interferido por el gobierno. Viene todo el tema de las inhabilitaciones, todas las maniobras del gobierno, como lo explicó muy bien Vicente Díaz, que fue tu entrevistado anterior. El gobierno le interesan dos cosas: que vote poca gente, porque si vota mucha gente pierde, y que la poca gente que vote esté dividida. Entonces, a través de su capacidad de influir en las primarias, porque todavía no se ha visto todo lo que el gobierno puede hacer. Al gobierno le faltan cosas que puede hacer. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de repente puede decir que las primarias no son constitucionales. ¿Por qué no van con el CNE, como nos explicaba acá Vicente Díaz? Entre otras que la cosas. Constitución Exacto, lo permite. Hay un artículo en la Constitución que dice y tal. Y luego, el argumento más importante para mí es que la primaria es un mecanismo seleccionado por un grupo de partidos para elegir el candidato de ese grupo de partidos. ¿Quién nombró la comisión de primaria? Que por cierto fue un gran acierto porque nombraron una comisión muy buena, pero ¿quién la nombró? El G4 o el G3, no sé si es G4 o G3, pero fueron ellos. Y los felicito porque nombraron una comisión muy buena, pero para escoger el candidato de ellos. Lo curioso es que entonces se metieron unos que no son del G3 y que aparecieron que estaban ganando la primaria, como el caso de María Corina y el caso del Conde del Guácharo, que después resolvió salirse del tema de las primarias. Pero todo esto es un gran enredo. Y yo les dije desde el principio, y lo repito porque todavía estamos a tiempo de eso, la fórmula es que nos pongamos de acuerdo todos los factores políticos, económicos, sociales. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo más importante? Cambiar al gobierno. Un alto interés nacional nos aconseja cambiar al gobierno. Entonces tenemos que tener la mayor inteligencia y el mayor patriotismo. No son importantes los proyectos partidistas. No son importantes los proyectos personales. Lo importante es construir una estrategia y desarrollar una actividad que garantice el cambio de gobierno y que garantice la solución de la crisis, porque no es solamente quitar a Maduro, que es muy importante, claro, es salir de la crisis. Y por eso yo hablo de los tres verbos. Tenemos que ganar. Con un candidato de unidad nacional es más fácil ganar que con unos candidatos que surjan de una peleadera en una primaria. Y con un habilitado tal vez sea más fácil ganar. Y con un habilitado, y además buscar un candidato que no solamente no esté inhabilitado, sino que sea muy difícil inhabilitarlo. Porque esa es otra cosa, Carlos. Bueno, pero la complejidad de las inhabilitaciones, en Barinas inhabilitaron a la esposa de Freddy Superlano y nunca había tenido un cargo. Nunca había tenido un cargo. Desde luego que estamos público enfrentando una arbitrariedad y un atropello, porque todo esto es contrario a la Constitución y contrario a la ley, pero es que estamos en un régimen autoritario. Entonces, que sea muy difícil inhabilitarlo, que sea demasiado escandaloso inhabilitarlo, porque el problema es que... ¿Y no le parece a Eduardo Fernández escandalosa la inhabilitación de María Corina Machado? Absolutamente, y lo he dicho en todas partes. Y no solamente la de María Corina, la de Enrique Capriles también, y la de Superlano también, claro, y lo que hicieron en Barinas pero también. Digo lo escandaloso entendiendo lo que muestra la fotografía del momento, que son las encuestas.
que inhabilitan a la candidata que está punteando las encuestas según los números. Ellos alegan que no, que lo que hacen es recordar que está inhabilitada, que viene inhabilitada desde antes, ante una consulta de un diputado que dijo, yo quiero saber si la señora está inhabilitada o no. Le informan que sí, que en efecto está inhabilitada. Ahora, los proyectos personales son muy respetables, pero no son más importantes que el interés nacional. El interés nacional es cambiar al gobierno, porque mientras el señor Maduro está en Miraflores, la crisis económica y social que provoca hambre en Venezuela no se va a resolver. Porque ¿cómo se resuelve la crisis económica y social con inversiones? ¿Quiénes son los primeros que van a ser llamados por un próximo gobierno a que inviertan en Venezuela? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y resulta que Maduro no solamente es que no tiene relaciones con ninguno de ellos, sino que no quiere tenerlas y ellos tampoco quieren tenerlas con Maduro. Entonces se necesita un nuevo gobierno que traiga a esa gente, porque esa gente, además de traer la plata, traen la asistencia técnica para garantizar que todos los venezolanos tengamos luz eléctrica. En estos días me llamaron de una población del interior para hacerme una entrevista por radio y ¡pum!, se cayó la luz eléctrica. No había luz eléctrica. Eso no puede ser. Un país no se puede desarrollar sin luz eléctrica. Agua. Claro, y además cómo reactivamos la industria sin energía. Claro, eso y luego el agua de consumo humano y el agua que se necesita también para el desarrollo industrial. Y luego gasolina, se resolvería el problema de la gasolina. Y el problema del gasoil, que afecta a los productores del campo, porque los productores del campo no encuentran cómo sacar su producción para los centros de comercialización. Entonces, todos los problemas de Venezuela se pueden resolver porque Venezuela tiene con qué. Solo que tenemos que cambiar el gobierno. Y para cambiar el gobierno hace falta un gran consenso nacional. Pareciera que el tema del consenso es que los proyectos personales no dejan que fluya, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Prevalecen los intereses partidistas y los intereses personales. Claro, lo hablamos al regreso de la pausa, por cómo promover o cómo articular un consenso cuando, por ejemplo, los que están de primeros en las encuestas dicen es que yo tengo que ser la figura porque yo estoy en las encuestas, o los partidos dicen es que yo tengo que poner la figura porque mi partido tiene la maquinaria. Entonces no parece tan sencillo. Lo conversamos al regreso con Eduardo Fernández y leemos también su participación en redes sociales. @encontexto_piso y @Carlos Penaloza, y recuerden el WhatsApp 0412-700-7606.